Compañeros instructor, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Urbano Santa Cruz, del grupo de Sistemas Dinámicos. Esta es mi identificación como tal. El día de hoy yo voy a hacer una explicación con respecto a una función de transferencia de la cual se va a derivar de la transformada de Laplace de este ejercicio. De este ejercicio nosotros vamos a determinamos anteriormente dos ecuaciones, de la malla 1 y de la malla 2, como nosotros la podemos ver aquí de esta forma. Esta fue una de las ecuaciones, que es la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, y la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Estas dos ecuaciones son las que nosotros vamos a transformar y vamos a determinar una sola de ellas. Lo que para este modo pues vamos a determinar una entrada y una salida, y de lo cual nosotros vamos a despejar es esta variable, como nosotros la vemos acá. Listo, una vez que nosotros hacemos esto, vamos a ir a Simulink, vamos a ir a MATLAB, y nos va a determinar, vamos a determinar una serie de procesos en donde, bueno, aquí vamos a verificar, como lo podemos ver en este lado, que estas ecuaciones cumplan con unas características. La primera de ellas es determinar los polos y si hay una variedad de ceros en esta parte. Y con respecto a esto vamos a encontrar el valor final, que va a ser el valor donde la señal se va a equilibrar. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a utilizar los valores que obtuvimos en el desarrollo de la solución matemática, y que para eso nosotros determinamos estas dos ecuaciones. Esta es la solución que nosotros determinamos al inicio de esas dos ecuaciones, y esto es una división entre este valor, entre 6, tanto como en el numerador y el denominador. Todo esto con el fin de luego aplicar un método para determinar los polos, ya sea por el método de Routh-Hurwitz, que en él podemos determinar la estabilidad del sistema, y también nosotros lo podemos hacer por medio de una ecuación cuadrática que también nos va a dar la misma solución. ¿Listo? Entonces vamos a implementar esta ecuación. Esta es la primera que nosotros obtuvimos, y vamos a verificar una igualdad. Entonces, como tal, ya tenemos la parte del numerador y esta va a ser la parte del denominador. Aquí ya tenemos, bueno, aquí lo que está haciendo es transformar los fraccionarios en números decimales. Luego nosotros vamos a determinar esta función como nosotros la veíamos anteriormente, de esta manera, y vamos a encontrar lo que es el valor de los polos. Entonces aquí podemos ver que cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, lo que es la ecuación cuadrática, nos va a dar este mismo valor. De esto podemos determinar que el número real va a ser negativo, y tenemos que los polos están complejos, lo que posiblemente nos vaya a dar un sistema subamortiguado. Bueno, listo. Vamos a graficar esto y vamos a determinar esas características. Listo, esto es con respecto a la ecuación original. Como yo decía anteriormente, aquí vamos a ver en esta figura en su detalle. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver que los polos van a estar determinados de esta forma. Y como lo podemos ver, aquí están. Esta es una forma como más práctica o más simple, donde también vamos a determinar el polo y su parte compleja negativa y positiva. Y este es el step de respuesta en donde nosotros vamos a determinar que el valor
que obtenemos al determinar el valor total nos va a dar una estabilidad en 0,75. Si nosotros vemos por este lado, lo podemos determinar de esta forma. Hacemos que la función la convertimos en un límite y reemplazamos el valor de 0 en las heces. Entonces, al reemplazar esto, pues se va a cancelar esto con esto y nos va a quedar la división de estos dos factores. Al tener esto, nosotros vamos a determinar que en la amplitud de 0,75 es donde la señal se va a estabilizar. Listo, una parte con esta. Y bueno, entonces vamos a ver que esto sea verdad. Decíamos que por aquí más o menos es donde nosotros encontramos la estabilidad. Y como decía, en un tiempo de 29,8 segundos vamos a tener 0,75 en su amplitud, lo que quiere decir que la señal en este tiempo fue estable. ¿Listo? Listo, bueno, con esa parte. Si nosotros queremos hacer la verificación con respecto a la segunda ecuación que obtuvimos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a determinar o vamos a proceder a hacer los mismos pasos anteriores, pero ya cuando nosotros dividimos las variables del denominador y del numerador por 6. Entonces vamos a determinar que este mismo resultado nos tiene que dar de forma similar al de los polos de la anterior ecuación. Entonces aquí ya procedemos a determinar eso y vemos que sí. Entonces aquí es donde nosotros nos damos cuenta que va a haber una estabilidad entre las dos, lo que quiere decir que las gráficas deben ser las mismas, tanto para la primera ecuación que nosotros obtuvimos, que fue la original, como para la segunda, que fue la simplificación. Listo, y como nosotros decíamos anteriormente, tuvimos la misma parte. Entonces, la amplitud en 0,75 es donde va a encontrar su estabilidad. Los polos, como lo determinábamos anteriormente, y listo. Eso con respecto a esta parte. Ahora bien, el ejercicio nos dice que estas ecuaciones nosotros las debemos implementar en Simulink. Entonces nosotros vamos a la parte de Simulink. Vamos a cerrar esto. Y aquí es donde nosotros adaptamos nuestro diagrama de bloques. Vamos a colocar, listo. Tenemos los dos, de las dos. Listo. Entonces, para esto nosotros pues utilizamos un STIP, un integrador y el osciloscopio como tal. En esta parte es donde nosotros vamos a colocar la ecuación de la función de transferencia, tanto para esta como para esta de acá. Aquí es la ecuación original y esta de acá abajo es la ecuación que nosotros obtuvimos para encontrar el valor total. Entonces, quiere decir que tanto para esta ecuación como para esta nos tiene que dar de forma similar. Si nos dice el ejercicio que nosotros tenemos que configurar el STIP en 5 segundos. Entonces, la señal tiene que empezar a cargarse después de los 5 segundos. Vamos a ver ese comportamiento. Entonces, como nosotros lo podemos ver de esta forma, en 5 segundos es cuando se empieza a cargar y a estabilizarse. Entonces, en el transcurso de los 30 segundos, ya tiene que haber la señal con una amplitud de 0,7. Si nosotros, tanto para esta como para esta, si nosotros hacemos un acercamiento de la señal,
decíamos anteriormente que en los 0,75 tiene que empezar a estabilizarse. Entonces aquí podemos ver que empieza a estabilizarse. ¿Listo? Entonces, tanto para esta como para esta, tiene que ser casi lo mismo. Entonces, en esta parte, tiene que empezar a estabilizarse. Como el sistema nos está botando en 35 segundos, a los 35 ya tiene que haberse estabilizado completamente, como lo podemos ver aquí. Ahora nuestro ejercicio tenía una señal de entrada. Entonces vamos a determinar ese parámetro y vamos a ver qué comportamiento se ejerce cuando nosotros le inyectamos una señal. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación en este paso y aquí vamos a conectar el step. Esta va a ser la constante que nosotros teníamos como entrada, que es de 5 voltios. Lo mismo va a ser para este caso. Entonces vamos a modificar esto, vamos a implementar esto y listo. Entonces ya tenemos la constante que va a ser de 5 y la señal que va a ser de 5 segundos. Entonces vamos a ver qué sucede. Listo. Vamos a escalar esto y vamos a escalar este también. Entonces, como tal, nosotros podemos ver que a los 5 segundos pues no se va. A ver, arreglemos esto de acá. Que a los 5 segundos pues no va a afectar muy bien que se diga, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos, pues la perturbación que sucede a los 5 no se va a visualizar de una forma muy específica, por así decirlo. Si nosotros acercamos por esta parte, no vemos muy algo, no se ve muy bien el comportamiento, ¿sí? Pero si nosotros agregamos que no sea los 5 segundos, sino que, por ejemplo, que sea casi a los 20 segundos, donde más o menos la señal empieza a estabilizarse. Entonces, tanto para este lado como para este lado, vamos a hacer lo mismo. Y aquí es donde ya nos tiene que demostrar algún tipo de cambio. Vamos a ver. Listo, entonces aquí sí vemos la perturbación como tal, donde al ingresar una variable, una constante en la señal a los 20 segundos, pues sí vamos a ver que hay una perturbación como tal en la señal, tanto para la una como para la otra. Y aquí lo que podemos ver es que la amplitud empieza a modificarse haciéndola un poco más grande. Y eso sería el comportamiento que tiene este sistema en estas gráficas. Y listo, esto sería todo, compañeros. Les agradezco mucho por su atención. Muchísimas gracias.